Ay, buena onda, gracias. Sin dudas, el contraste entre El Salvador y Guatemala hoy en día es cada vez más evidente. Dos países vecinos, con una historia muy similar marcada por la violencia de las pandillas, pero con decisiones políticas completamente opuestas. Y cuando hablamos de seguridad, el tema más sensible y doloroso para millones de centroamericanos, la diferencia entre los gobiernos de Nayib Bukele y Bernardo Arévalo no podría ser más clara. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos 1 millón de suscriptores en este canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Déjanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Durante décadas, las maras dominaron territorios enteros en Centroamérica. Extorsión, asesinatos, desplazamientos forzados y miedo constante fueron parte de la vida cotidiana. Los gobiernos pasaban, prometían soluciones, pero el problema seguía creciendo. Hasta que en El Salvador ocurrió algo que cambió el rumbo de la historia. Nayib Bukele decidió hacer lo que muchos consideraban imposible, declararle la guerra frontal a las pandillas. Sin negociaciones oscuras, sin mesas de diálogo con criminales y sin concesiones. Mano dura, estado de excepción y una política de seguridad sin titubeos. El resultado es conocido por todos: miles de pandilleros capturados, estructuras criminales desmanteladas y un país que pasó de ser uno de los más violentos del mundo a convertirse en un referente regional en seguridad. Hoy, la mayoría de los pandilleros que durante años aterrorizaron a los salvadoreños están tras las rejas. Otros pocos se esconden, y muchos escaparon a países vecinos. Pero la realidad es innegable: las maras perdieron el control de El Salvador. El Salvador de hoy no se parece en nada al que recibimos tras décadas de terror y explotación. El país que heredamos ni siquiera era verdaderamente nuestro. Independiente solo de nombre. Sus calles estaban controladas por pandillas y su gobierno en manos de los verdaderos gobernantes que siempre estaban a la sombra. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Nos decían que el crimen era parte necesaria. Así decían, que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Nos daban estudios grandes, proyectos de cómo salvarnos, pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus soluciones nunca estuvieron diseñadas para funcionar. Ahora miremos hacia Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo llegó al poder con un discurso de cambio, institucionalidad y derechos humanos. En materia de seguridad, ha intentado replicar algunas medidas de mano dura similares a las de El Salvador, pero sin resultados contundentes. Las maras, tanto la Mara 18 como la MS-13, siguen teniendo una presencia fuerte en Guatemala. Controlan cárceles, barrios y redes criminales que no han sido desmanteladas. Y en medio de este contexto ocurre algo que ha encendido las alarmas y generado indignación en muchos sectores. En los últimos días salió a la luz una noticia que ha dado la vuelta a la región. El máximo líder de la Mara 18, Aldo Dupi Ochoa, alias El Lobo, mantiene acuerdos y diálogos con el Ministerio de Gobernación del gobierno de Bernardo Arévalo. Ay, buena onda, gracias. Sí, lo que están escuchando. Según la información revelada, sobre la mesa de diálogo se discuten mejoras carcelarias para aproximadamente 50.000 reclusos, entre ellas, mejor alimentación, condiciones más cómodas y lo que ellos llaman dignificación de los pandilleros privados de libertad. Para muchos guatemaltecos, esta noticia cayó como un balde de agua fría.
18, ¿qué puta vos? Mientras en El Salvador los líderes pandilleros están completamente aislados, sin privilegios y bajo un régimen de máxima seguridad, en Guatemala el máximo líder de la Mara 18 negocia directamente con el Estado. Aquí surge una pregunta clave. ¿Qué mensaje se le está enviando a la ciudadanía honrada y trabajadora? Porque mientras las víctimas de las maras cargan con traumas, pérdidas y dolor irreparable, el gobierno se sienta a dialogar con quienes sembraron el terror durante años. No se trata de negar los derechos humanos básicos, sino de entender que negociar con criminales empodera al crimen organizado. Y este punto es crucial para entender el contraste entre Bukele y Arévalo. Bukele tomó una decisión política clara: el Estado no se arrodilla ante las pandillas. Arévalo, en cambio, parece optar por el camino del diálogo con líderes criminales, una estrategia que ya fracasó en el pasado en muchos países de la región. Los resultados hablan por sí solos. El Salvador hoy presume calles seguras, turismo en crecimiento y una población que recuperó la tranquilidad. Guatemala, en cambio, sigue luchando contra estructuras criminales que no solo no han sido derrotadas, sino que ahora parecen tener voz y poder de negociación. Muchos analistas advierten que este tipo de acuerdos sientan un precedente peligroso. Porque cuando el Estado negocia con pandilleros, el mensaje es claro: la violencia paga. Y aquí es donde el debate se vuelve inevitable. Mano dura o diálogo con criminales. Seguridad para los ciudadanos o concesiones para los victimarios. Bukele eligió un camino radical, criticado por organismos internacionales, pero respaldado por su pueblo. Arévalo parece elegir un camino más humanista, pero que para muchos guatemaltecos se traduce en debilidad frente al crimen. Hoy Centroamérica observa. Porque lo que ocurra en Guatemala no solo afectará a ese país, sino a toda la región. Las maras no conocen fronteras, y cualquier señal de debilidad se convierte en una oportunidad para reorganizarse y expandirse. Mientras tanto, El Salvador se mantiene firme en su política de cero tolerancia. Dos modelos, dos visiones, dos resultados muy distintos. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Del lado de un Estado que impone autoridad y recupera la paz, o del lado de un gobierno que dialoga con los mismos criminales que durante años destruyeron la vida de miles de familias? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas comienza. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.